Buenas tardes a todos. En este video vamos a ver otro ejemplo de el tema de torsión en elementos y ángulos de giro. Antes habíamos definido que iba a ser un ejemplo de que tuviera involucrados a ángulos de giro, pero que al mismo tiempo involucrara el comportamiento con engranajes. Entonces nos dice el ejercicio que tres ejes sólidos, cada uno con un diámetro de 3/4 de pulgada, o sea que cada uno de los tres ejes sólidos van a tener un diámetro de 3/4 de pulgada. Se conectan mediante los engranajes mostrados, ¿sí? Entonces este y este están conectados mediante el sistema de engranajes mostrados, y se sabe que el G de los tres ejes es 11.2 por 10 a la 6 psi. Entonces nos piden que determinemos el ángulo a través del cual gira el extremo A del eje AB, y nos piden que determinemos cuál es el ángulo en el cual gira el extremo E del eje EF, ¿sí? Entonces, como dijimos al principio, ahora estamos analizando los ejes, pero esos ejes tienen relación con un sistema de engranajes. Entonces vamos a determinar cómo hacemos para analizar esto con un sistema de engranajes. Veamos pues, lo primero que deberíamos de definir es hacer un análisis de los engranajes, ¿sí? Entonces hagamos un análisis de los engranajes. Hagamos un análisis de los engranajes. Entonces básicamente tenemos tres engranajes. Tenemos un engranaje en B, tenemos un engranaje en C y tenemos un engranaje actuando en F, ¿sí? Un engranaje en B, un engranaje en C y un engranaje en F. Entonces sigamos con el análisis. ¿Qué característica tienen estos engranajes? Si los seguimos analizando por acá, veamos. El engranaje B tiene un radio de 1.5 pulgadas. El engranaje C tiene un radio de 6 pulgadas. Y el engranaje F tiene un radio de 2 pulgadas. Veamos. Al engranaje B se le está aplicando un par de torsión de 100 libras, ¿sí? Hay una torsión, un par torque en A. También existe un par torque en C. Existe un torque en F, ¿sí? El de F lo transmite E, el de B lo transmite A. ¿Por qué razón? Porque lo que gira acá va a girar acá, y el de C estaba transmitido acá, ¿sí? El de C lo va a transmitir a partir de estas condiciones. Veamos. ¿Qué hacen los engranajes entre ellos mismos? Veamos. Cuando este trate de girar, este otro engranaje le va a aplicar una fuerza a este engranaje, ¿sí? Cuando este engranaje trate de girar, este engranaje le va a aplicar una fuerza a este engranaje, ¿sí? O sea que este engranaje C le aplica una fuerza al engranaje B y una fuerza al engranaje F. Y entonces lo mismo va a pasar. El engranaje B le va a aplicar
una fuerza contraria de la misma magnitud al engranaje C, y el engranaje F le va a aplicar también la fuerza de magnitud contraria. Y entonces ahí básicamente tenemos un análisis de qué es lo que está pasando con nuestros engranajes. Y entonces ahora llevemos un poco de más información. Veamos. Nos están diciendo que la longitud de AB es 4 pies, ¿sí? La longitud de AB, 4 pies. Luego, en ese punto tenemos una longitud de 4 pies y de C a D es igual a 3 pies. Ya habíamos definido que el torque en A era de 100 libras pie, y que el torque en B, no tenemos, perdón, que el torque en F es igual a, eso lo definimos acá, 200 libras. Y que el torque en C no lo conocemos. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces ahora lo que ya podemos, ya tenemos suficiente información, entonces podríamos empezar a hacer el análisis. Veamos. Podemos hacer un análisis de estática y empezar a trabajar para cada uno de los engranajes. Hagamos una sumatoria de momentos para B, ¿sí? Si hacemos una sumatoria de momentos para B, nosotros vamos a decir qué momentos están actuando en B. Está actuando el torque en A. Este hace girar en este sentido y esta fuerza va a hacer girar en este sentido. Entonces decimos que el torque en A va a ser igual a la fuerza en 1 multiplicado por el radio, que es 1.5. Y entonces la fuerza 1 va a ser igual al torque A, que son 100 libras pulgada dividido 1.5 pulgadas. Y entonces la fuerza 1 nosotros podríamos decir que es igual a 66.6666 libras. Entonces ya tenemos definido cuánto es esa fuerza 1. Hagamos una sumatoria de momentos para F. Cuando hacemos la sumatoria de momentos para F, decimos, está actuando el torque en F en este sentido y la fuerza va a girar para el otro sentido. Quiere decir entonces que tenemos una fuerza 2 que está aplicada a un radio 2. Entonces la fuerza 2 va a ser igual al torque 2, que es 200 dividido 2, y tenemos una fuerza de 100 libras. Tenemos una fuerza 1 de 66.666667 y una fuerza 2 de 100 libras. Y entonces ahora sí ya podemos hacer una sumatoria de momentos para C. Y entonces en C decimos, está trabajando el torque en C. Y estas dos fuerzas hacen girar en el otro sentido. Y entonces decimos que vamos a tener a la fuerza 1, que habíamos definido que era 66. Y decimos la fuerza 1 por el radio de C, más la fuerza 2 por el radio de C. Y entonces el torque en C va a ser igual a 66.6666 por el radio, que es 6, más una fuerza 2, y la fuerza 2 habíamos definido que era 100, por el radio, que es
6. Y esto aproximadamente nos da 1000 libras por pulgada. Y entonces ya conocemos para los 3 engranajes, ya tenemos toda la información. Tenemos cuánto es el torque para los 3 y tenemos cuántos son las fuerzas que están trabajando. Aunque realmente lo que nos interesa cuando hacemos el análisis de ángulo de giro, nos recordamos que lo que nos interesa básicamente a nosotros es definir los torques, las longitudes, el grado de rigidez y la inercia polar. Entonces las fuerzas que están acá básicamente nos sirvieron para determinar quién es ese torque. Entonces ya tenemos definidos a nuestros torques. Y entonces ahora podríamos empezar con el análisis de nuestros ángulos. Y entonces ya habíamos definido que el ángulo era igual al torque por la longitud dividido G, que es inercia polar, por J, que es el grado de rigidez. Pero ahora viene acá el tema de qué es lo que está sucediendo con los engranajes. Y entonces decimos, básicamente nosotros estamos teniendo un eje, ¿sí? Pero este eje está anclado a un engranaje. Entonces decimos, ese eje está anclado a ese engranaje. Y entonces a lo que a nosotros nos interesa básicamente es, de nuevo, ¿quién es este ángulo? ¿Sí? Decimos, ¿quién es el ángulo en A? Pero esto va a tener una característica, que cuando se trabaje esto, básicamente, si nosotros analizamos nuestro engranaje anclado en B al eje, vamos a tener también un ángulo en B, ¿sí? Y entonces lo que nosotros deberíamos de considerar es que el ángulo visto desde A menos el ángulo que hizo el engranaje, básicamente lo que nosotros deberíamos definir es que tenemos un ángulo desde A en función de B, ¿sí? Y ese ángulo de A en función de B, digamos, ese ángulo de A en función de B debería ser igual a TL JG, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es que estamos referenciando el ángulo en A, pero referenciado desde el engranaje B. Y entonces ahora deberíamos de encontrar el ángulo de A referenciado con B, ¿sí? El ángulo de E referenciado con F y el ángulo de D referenciado con C. Y entonces analicemos esos 3 ángulos referenciados, ¿sí? Ángulos referenciados a los engranajes. Entonces, si digamos esos ángulos, decimos, lo primero que deberíamos definir es quién es el ángulo de A a B. Y eso debería ser el torque que hay de A a B, la longitud que hay de A a B, rigidez que es la misma para todos los casos, y para este caso nos habían definido al principio que el diámetro es 3/4 para todos. Eso quiere decir que J va a ser igual para todos. Y entonces nosotros podríamos definir que G por J va a ser G, ya lo tenemos definido. G se había definido nos lo habían definido que era 11.2 por 10 a la 6 psi. Entonces tenemos 11.2
por 10 a la 6 multiplicado por la inercia polar, que es pi medios del radio. Si teníamos 3 cuartos dividido 2, son 3 octavos a la cuarta, ¿sí? Y entonces si tenemos esto, nosotros podemos definir que G por J va a ser 347.872. Y eso no va a variar para ninguno de los 3 casos. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que los 3 ejes son del mismo material y que los 3 ejes tienen el mismo diámetro. Entonces ya tenemos esa consideración. Entonces determinemos quién es el ángulo AB. Dijimos, el torque de A a B ya estaba definido con 100. 100, la longitud de A a B, que definimos que eran 4 pies, y un pie tiene 12 pulgadas. ¿Por qué razón? Porque estamos llevando todo a pulgadas. Estos son libras por pulgada. PSI, libra por pulgada cuadrada. Entonces los 4 pies que tenemos lo llevamos a 48 pulgadas. Y esto ya hemos definido que era dividido dentro de 347.872. Entonces esto nos va a dar un ángulo de rotación de 0.027 radianes. Tenemos 0.027 radianes el ángulo AB. Perdón, este es ángulo A visto desde B. Tenemos el ángulo A visto desde B. Ahora hagamos el ángulo de E visto desde F. Ángulo de E a F. Entonces de nuevo decimos, lo que nos interesa es el torque de E a F, la longitud de E a F, y G y J ya los conocemos. Y entonces decimos, el torque de E a F, torque de E a F es el torque que tenemos acá, son 200 multiplicado por la longitud, que sigue siendo 4 pies, o sea 48 pulgadas, y esto dividido 347.872. Y entonces decimos el ángulo de rotación de E a F .027 radianes, ¿sí? Veamos, el ángulo de rotación de AB, aquí había un pequeñito problema, ¿sí? Si chequeamos nuestros cálculos va a ser 0.01379 radianes. Tenemos el de AB, tenemos el de EAF. Entonces ya tenemos definidos dos. Nos falta definir el que va de C a D. Entonces decimos que el ángulo de C a D va a ser igual al torque de C a D, la longitud de C a D, J y G son lo mismo. Entonces el torque de C a D lo encontramos a partir de la sumatoria y de las fuerzas. Entonces decimos que tenemos un torque de 1000, ¿sí? Una longitud de 3 pies, 36 pulgadas, dividido 347.872. Y eso nos da un ángulo de rotación de 0.10 radianes. Entonces ya tenemos el ángulo de rotación de las barras vistas desde el punto de vista del giro de cada uno de los
engranajes, pero de forma independiente. Pero como el sistema gira engranaje contra engranaje, deberíamos definir entonces qué está pasando con esos engranajes. Entonces veamos. Nos dice, si nosotros tenemos un engranaje, ¿sí? Y ese engranaje está trabajando en conjunto con otro engranaje. Eso quiere decir que si este tiene su propio radio, este tiene radio 1 y este tiene radio 2, ¿sí? Y entonces, si este engranaje tiene un radio 1, un ángulo de rotación 1, perdón, y este engranaje tiene su ángulo de rotación 2, nosotros podríamos decir por semejanza de triángulos que radio 1, ángulo 1 debería ser radio 2 a ángulo 2, ¿sí? Deberíamos de tratar de llegar a ese tipo de relaciones. Entonces veamos. Podemos hacer entonces el análisis de cuál es la rotación de C respecto de B y de C respecto de F, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo básicamente la relación de este engranaje con este engranaje, es la relación de este engranaje con este y la relación de este con este. Y entonces, como ahí están girando los dos, decimos esta parte ya es una parte de cinemática, ¿sí? Entonces cinemática rotacional, veamos. Y eso cinemática rotacional básicamente es esto que definimos en esta parte de acá. De la cinemática rotacional nosotros podemos definir que el ángulo en C, ¿sí? El ángulo de rotación en C por sí solo va a ser tal cual el ángulo de rotación desde C visto D, y eso es 0.10 radianes. Entonces ya conocemos el ángulo en sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se mueve C? Ahora veamos. Cuando se gire con ese ángulo, ¿qué tanto la apertura de ese ángulo de C nos va a afectar al desplazamiento del ángulo de las otras barras, ¿sí? De las barras ahora vistas desde AB. Y entonces, si nosotros ya tenemos la relación de C, nosotros decimos, si queremos analizar B, a partir de esta condición decimos el radio en B por el ángulo en B debería ser igual al radio en C por el ángulo en C, ¿sí? Y entonces de aquí lo que a nosotros nos interesa es quién es el ángulo en B, que eso es básicamente lo que nos están pidiendo, determinar el ángulo a través del cual gira el extremo AB y el ángulo que gira el extremo E desde EF. Veamos pues. Ahora definimos. ¿Quién es el ángulo B? Ángulo B va a ser, si despejamos de acá, decimos ángulo B es igual al radio en C dividido el radio en B y esto por el ángulo en C. Y entonces el radio de C es 6, el radio de B es 1.5 y el ángulo de C, ya lo habíamos definido también, el ángulo de C es 0.10. Y eso quiere decir que el ángulo en B es igual a 0.4 radianes. Entonces ya conocemos el ángulo en B.
Y entonces ahora decimos, para determinar lo que nos están pidiendo que determinemos el ángulo en el cual gira A. Y entonces nos están diciendo, veamos, ¿cuál es el ángulo de apertura acá? ¿Sí? Este ángulo, ¿de quién depende? De cuánto va a rotar este ángulo, va a depender de cuánto rote este engranaje. Y cuánto rota este engranaje depende de cuánto rote este otro engranaje. Y entonces definimos que el ángulo en A va a estar definido por el ángulo de rotación de B, ¿sí? ¿Cuánto es el ángulo de rotación de B? Más cuánto es el ángulo de rotación de A visto desde B. Y entonces esto es 0.4, que es el que vimos de A, y el de A visto desde B, que es este que está acá, 0.01379. Y entonces el ángulo de rotación en A, 0.41379 radianes, ¿sí? Aproximadamente 23.70 grados. Y ese es el ángulo de rotación entonces de el punto A, ¿sí? ¿Cómo rota A cuando estén rotando los engranajes? Ahora analicemos cuál es la rotación de, básicamente es el mismo concepto, solo que ahora nos pasamos a la parte de abajo. Y entonces ahora decimos, nos interesa el radio de F, por el ángulo de F debería de tener una similitud con el radio en C contra el ángulo en C. Eso quiere decir que el ángulo en F debería ser al radio C dividido el radio en F, y esto por el ángulo en C. Y entonces esto es, el radio de C es 6, el radio de F es 2 y el ángulo de C, que es 0.10, y esto es 0.3 radianes. De nuevo decimos que lo que nos interesa es el ángulo en E, y el ángulo en E va a ser otra cosa que el ángulo en F que encontramos más el ángulo de E en función de F. Y entonces, ¿cómo va a rotar este? Va a rotar con 0.3 radianes más 0.027 radianes. Entonces la rotación para este va a ser de 0.327 radianes, que aproximadamente son 18.73 grados, ¿sí? Y con eso entonces definimos cuál es la rotación, lo que nos pedían acá, el ángulo que gira el extremo E del eje EF. Entonces el ángulo en el que gira E en función del giro de los engranajes va a ser de 18.73 grados, y el ángulo en el que está girando A en función del giro de todo el mecanismo va a ser 23.70 grados, ¿sí? Y con eso entonces tenemos definidos nuestros ángulos de rotación, que básicamente es lo que nos estaban solicitando en los ejercicios. Muy bien, entonces con eso ya tenemos ejemplificados dos puntos de ángulos de rotación al momento de que estén trabajando torsiones. Feliz tarde.